En el fondo, intuitivamente todos sabemos que tenemos que invertir. Y esto es algo muy bueno porque hace que de una forma u otra nos acerquemos o exploremos cómo hacerlo. Sin embargo, no nos llega así de fácil y obvio algo muy importante para invertir correctamente. Y es, ¿para qué invertir? ¿Para qué invertimos? Abriendo nuestra segunda temporada, en este episodio comparto con Hilda Martínez el objetivo más importante que debes tener al invertir. Acompáñanos. Hola, yo soy Ramón Liranzo y esto es Yo Puedo Invertir Podcast, donde te llevo información para alcanzar tus metas financieras a través de la inversión y buen manejo de tus finanzas. Uno de los errores más comunes al invertir es simplemente seleccionar productos o inversiones por la tasa o rendimiento que ofrecen. Esto hace que muchas veces tengamos básicamente un desorden de productos sin una estrategia o un objetivo claro. Y esto básicamente, todo este desorden, esta cantidad de productos, termina abrumándonos y sin hablar de que estamos quizás asumiendo más riesgo del necesario. Básicamente esto al final se traduce en errores y hasta posible pérdida de dinero. Sin un objetivo claro, no vamos a poder seleccionar la estrategia y o los productos adecuados para ese objetivo. En ese sentido, siempre comento que podemos agrupar nuestros objetivos de inversión en dos. Y básicamente son los siguientes. El primero es el que para todo el mundo siempre es súper obvio y es que invertimos para adquirir algo. Bien, esto es para comprar un bien o un activo o para gastarlo en algún tipo de servicio o algo. Bien, así que tenemos objetivos ahí dentro como son cambiar el carro, el inicial de una casa, irnos de vacaciones, etc. Si te das cuenta, para todos estos estamos acumulando dinero para llegar mucho más rápido, y esto está fantástico, llegamos más rápido a ese objetivo y podemos entonces gastar completamente ese capital que hemos acumulado en ese bien o activo o servicio que estamos comprando. Perfecto. Sin embargo, el segundo objetivo es para mí el más importante y es para crear patrimonio. ¿Y qué es esto? Bueno, adquirir bienes que generen dinero, con el cual vamos a lograr en algún momento sustentar todo o parte de nuestros gastos, de nuestras necesidades, ¿bien? Y eso es lo que al final se traduce en bienestar, en seguridad financiera, en independencia o libertad financiera. En ese sentido, hace unas semanas decidí conversar con Hilda Martínez, líder del equipo comercial de HMR Seguros en Cancún, México, quienes se encargan de apoyar a sus clientes en la creación y protección de patrimonio a través de productos de inversión combinados con seguros. Hilda y yo nos conocimos por redes sociales y hemos ido desarrollando una amistad, tenemos la misma pasión por este tema. Así que me pareció súper interesante conversar con ella y compartir experiencias, desafíos y oportunidades de nuestros mercados. Algo interesante es que encontramos mucha similitud en los problemas básicos que encontramos en nuestros países. Nada, y sin más, acá te dejo con nuestra conversación. Espero la disfrutes. Hola Hilda, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo estás, Ramón? Muy bien, muy bien. Qué bueno, te escucho. ¿Me escuchas bien? Sí, perfectamente. Súper, perfecto, excelente. Nada, estaba comentando por acá de lo que vamos a estar conversando y básicamente, nada, decía que lo que vamos a estar hablando de inversiones, vamos a estar hablando de creación de patrimonio, más que nada es un conversatorio, tratar de compartir experiencias de lo que tú has vivido en tu industria por aquel lado y la diferencia o similitudes que tenemos entre los diferentes países, los diferentes problemas que nos encontramos. Isla, si nos comentas un poco para que las personas que están aquí en el live sepan más o menos qué haces de aquel lado, comenté un poquito, pero más o menos cuál es tu experiencia, qué tiempo tienes en la industria, etcétera, etcétera. Pues muchas gracias, Ramón, ante todo por darme la oportunidad de platicar por aquí. La verdad, yo estoy muy contenta precisamente con esta amistad que ha surgido. Quiero decírtelo que te admiro muchísimo, tú lo sabes, Gracias. y que la verdad ha sido padrísimo pasar la experiencia de aprender y, como dices, compartir experiencias y demás. Te cuento, para los que no me conocen, yo soy agente de seguros acá en Cancún. Me dedico al área de seguros desde hace muchísimos años. Te podría decir que tengo más de 10 años, casi 15, dedicándome a esto. Y la verdad es que cada vez que yo sigo avanzando y conociendo más de lo que es protegerse patrimonialmente, de lo que es tener finanzas sanas, personales, de la importancia que es crear un patrimonio, que así fue como yo di contigo, que yo me volví una obsesionada de aprender más. Pues yo la verdad he podido ir creciendo en este conocimiento y lo que quiero hacer es compartirlo,
porque yo creo que mucho de los problemas que hay en los países como el tuyo y el mío es la falta de cultura financiera. Yo creo que si tu país o mi país, México, pudieran, si todos supiéramos un poquito más de cómo llevar nuestras finanzas o de cómo crear ahorros, inversiones para largo plazo, la verdad es que nos iría muchísimo mejor, ¿no? Entonces, pues, gracias por darme la oportunidad de echarnos esta platicadita, que yo creo que va a estar muy interesante. Y pues sí, saludo a todos mis amigos. La verdad es que todos son fans tuyos. Yo los he hecho fans tuyos. Te seguimos desde hace un buen de tiempo. Y pues listos para aprender y compartírselo pues a todos los que se están conectando, ¿no? Súper, súper. Pues nada, como yo comentaba al inicio, antes que te ingresaras acá, pues básicamente la conversación va a ser de estabilidad financiera, o sea, cómo yo puedo ir creando esa estabilidad financiera o esa independencia financiera a través de las inversiones y también a través del retiro. A mí me gustaría comenzar comentando algo que para mí es uno de los mayores. Para mí hay dos grandes problemas que yo veo de este lado en las inversiones. Tú me comentarás si de repente pasa lo mismo por allá al lado en Cancún y en México en general. Y es que la gente, hay dos grandes problemas cuando se decide invertir. Primero está el miedo, ¿bien? Luego que cruza el miedo, entonces dice, ok, ya estoy motivado ya. Entonces comete básicamente dos errores. Uno es tratar de buscar solamente tasa. Y entonces te está buscando el producto por la tasa que quiere lograr. Y entiende, muchas veces se le encuentra poco la tasa. Muy bien. Entonces asume muchos riesgos. Y el otro, que es el que voy a comentarte ahora rápidamente, es el no tener claro cuál es el objetivo de ese tipo de inversión. Y muchas veces yo digo que la tasa o el producto que tú vas a seleccionar depende mucho de lo que es el objetivo como tal. Entonces ahí hablemos, que yo siempre comento, de la separación de dos grupos grandes de objetivos. Un grupo de objetivos es para yo invertir buscando adquirir algo o un gasto. Bien, yo estoy invirtiendo para el inicial de una casa, para cambiar el vehículo, para irme de vacaciones, ese tipo de cosas, bien, donde yo voy a usar completamente el capital. Y el otro, que es el que nos vamos a enfocar en el día de hoy, por eso trato de hacer la distinción para que sepamos de qué vamos a estar hablando, es de la creación de patrimonio, donde estamos entonces buscando acumular bienes y activos, más que nada. Ojalá que todos o la mayoría sean, y específicamente nos vamos a concentrar en eso, activos que sean productivos, que generen dinero, inversiones como tal, que no es solamente la casa de playa o el yate o demás, sino que son inversiones como tal que van a estar rentando, donde el objetivo entonces de esa inversión de creación de patrimonio es que yo a futuro pueda lograr reemplazar parte o todo de lo que son mis gastos quizá al día de hoy. Entonces, con eso yo voy alcanzando diferentes etapas, como es, por ejemplo, la estabilidad financiera. Bien, entonces ese es un objetivo muy diferente. Eso es otro donde yo estoy utilizando el dinero para algo. Entonces, me gustaría saber, por ejemplo, cuáles son de aquel lado entonces los desafíos que tú encuentras con los clientes. Si básicamente existe ese mismo problema que yo veo de este lado, o qué ves adicionalmente de aquel lado. Sí, pues exactamente, digo, yo creo que eso es algo muy común. La gente siempre me busca a veces, pues, para algún objetivo específico, ¿no? Como dices, a veces algunos dicen, oye, estoy preocupado por tener los fondos necesarios para la escuela de mi hijo en la universidad, lo cual es buenísimo y es maravilloso que busquen ahorrar, porque para eso precisamente son las inversiones, para llegar a ciertos objetivos muchísimo más rápido, y es maravilloso, ¿no? Pero a veces cuando me preocupan o me hablan de que si el asegurar el auto, asegurar los gastos médicos, yo siempre les digo, ¿y cuándo vamos a pensar en ti? O sea, ¿cuándo vamos a pensar en a futuro? La verdad es que, o sea, nosotros manejamos mucho en nuestro trabajo la concientización de lo que es, por ejemplo, el ahorro al retiro. Pero en la creación de patrimonio incluso va más allá. E incluso yo me atrevería a decir que cuando verdaderamente tú estás creando patrimonio, pues tienes la gran ventaja de que puedes alcanzar otros objetivos más fácilmente, ¿no? De verdad que si nos dedicamos a ahorrar desde que estamos jóvenes, desde que empezamos, tenemos muy claro el que debemos ser financieramente estables por cualquier cosa que puede pasar, que yo creo que la pandemia nos ayudó mucho tremendo a ejemplo. Concientizar, tremendo ejemplo, ¿no? Sí. Yo le decía a mis clientes siempre, pues ahorra porque cualquier cosa puede pasar, una emergencia, y luego yo les decía, bueno, esa cosa que podría pasar ya pasó, ¿no? Aquí la bronca es que no te puede volver a pasar, ¿no? Exactamente. Entonces, y para eso, bueno, tú como nadie eres el mejor a mi gusto
para explicarles precisamente el tema de patrimonio. Yo a lo personal he aprendido mucho de ti. Para mí es súper importante pues que haya un ahorro para ese largo plazo. Ser financieramente estable no debería ser un mito. Alcanzar la libertad financiera no es un mito. Y los grandes que hablan de ahorro e inversión siempre lo están contando. Sí, sí, definitivamente así es. Tú sabes que tú tocaste un punto muy interesante y es que yo siempre veo, como tú dices, las personas que van buscando diferentes objetivos y nunca piensan en sí, sobre todo en su familia, en su estabilidad. O sea, en el sentido de que hay muchas personas, también me pasa, que tienen empresas, que son emprendedores, que tienen negocios, y yo sé que es para todo el mundo, ese es como su bebé, y de repente todos los recursos comienzan a irse hacia allá. Pero el crear patrimonio para tu familia y para ti, la gente no se da cuenta, pero te crea incluso una mayor estabilidad para tu negocio. Porque como yo siempre digo también a los emprendedores, al momento en que tú, como persona y tu familia y demás, tú sientes que estás tranquilo y que tienes cierta estabilidad financiera, pues tú vas a comenzar a poder entregar más valor en tu negocio sin estar pensando en que si voy a poder comer hoy. Entonces las decisiones no son, por ejemplo, tengo que hacer esta venta porque sí o sí, porque si no, entonces este mes voy a tener problemas para pagar el colegio, para pagar esto y aquello. Exactamente. Mientras que cuando tú estás financieramente estable, personalmente a nivel familiar, tú sabes a qué decirle que sí, a qué decirle que no, y de repente vas avanzando mejor en tu negocio con mejores decisiones. O sea que es algo muy, muy importante. Y eso es parte de lo que, como tú dices, o sea, el gran impacto que tiene invertir correctamente para la creación de patrimonio. Que tú vas alcanzando ese nivel de estabilidad y de tranquilidad, donde tú de repente puedes asumir riesgo, puedes enfrentar crisis como la que estamos viviendo al día de hoy. Y otra cosa muy interesante, que siempre también se habla cuando hablamos de creación de patrimonio, y es ¿qué pasa con el retiro? O sea, muchas personas, y ahí voy a entrar quizá un poquito al tema de las AFPs, de las administradoras de fondos de pensión, y en México se llaman Afores, entiendo, ¿no? Que prácticamente el mismo sistema que tenemos acá, o prácticamente el mismo sistema que tenemos en Latinoamérica, donde se ha implementado, es prácticamente el mismo. Sí, viene de Chile. En muchos casos, exactamente, viene de Chile, con sus crisis recientemente en Chile también con eso, o sea que ahí estamos en veremos, vamos a ver cómo cada quien implementa su pequeña receta en cada país y le salga mejor que lo que ha pasado en Chile. Pero sí, la creación de patrimonio también te permite tú ir creando entonces esa estabilidad para tu retiro, porque muchas veces, por ejemplo, lo que digo yo, tú no puedes depender, por ejemplo, no puedes dejar a los hombros de tus hijos, por ejemplo, tu vejez, no sería justo, por un lado. Ni tampoco puedes esperar, porque no lo va a poder hacer, que el gobierno pueda completamente subsidiar toda tu necesidad a futuro. Entonces no puedes vivir en el retiro de la caridad, como digo yo muchas veces, no puedes depender de eso, no puedes vivir tu vejez, por ejemplo, bajo la caridad. Entonces, esta creación de patrimonio también te permite que a futuro tú puedas sustentar tu retiro pues de mejor forma, como tal. Háblame un poquito de cómo están compartamos un poquito de cómo están las Afores allá, esas administradoras de fondos de pensión en México. ¿Qué tiempo tienen? Nosotros tenemos como unos 20, 25 años, me parece, aquí en Santo Domingo. Pues mira, es un tema que a mí en lo personal me apasiona. Ojo, yo no me dedico a las Afores, pero le he aprendido obviamente precisamente porque creo que va muy de junto. Nosotros tenemos mucho la filosofía de que para concientizar a la gente, para un seguro de retiro, que es mi área tal vez, tenemos que entender el problema del retiro. Y la verdad es que México tiene un grave problema para el tema de retiro. De entrada, yo lo que te puedo platicar, no sé si a ti te pase, es que todavía México está en esa parte de transición entre el antiguo modelo de pensiones y el nuevo modelo. Es decir, en México existen dos sistemas vigentes de pensiones, la Ley 73 y la Ley 97. La Ley 97 empezó en julio de ese año, de 1997. Todas las personas que entraron o cotizaban en el Seguro Social antes de esa fecha, pues pertenecen a la anterior ley. Todas las personas que empezamos a cotizar desde el 97 en adelante, entramos con este nuevo esquema que la verdad pues viene copiado, es un mal modelo copiado de Chile. ¿Qué quiero decir con esto? En Chile creo que tengo entendido que se ahorra un 10% o algo así del empleado. Y en México solo tristemente se ahorra el 6.5%, Ramón. Wow. Esto es
grave, crítico. La verdad es que la gente muchas veces ni siquiera está enterada. Sí será difundido y sobre todo porque lo que conlleva es que la tasa de reemplazo ya en gente a la hora de, pues de jubilarse, que bueno, creo que si mal no recuerdo la estadística dice que en el 2022, 2023 algo, empezar a jubilarse ya pues definitivamente no les va a alcanzar. O sea, no es que sea malo, simplemente no va a ser suficiente porque pues el gobierno, el patrón y el empleado en conjunto están aportando muy poco, ¿no? Y pues aunque se ha dicho, la verdad es que no ha habido una reforma de estructura que haga que la gente tenga la conciencia o que el gobierno decida que esto se incremente. Creo que en eso ya tenemos unas diferencias respecto a tu país, ¿no? Pero pues en general yo creo que te pasará lo mismo. Supongo que la historia ha de ser parecida por allá. El chiste es que no nos va a alcanzar. Y México es un país que ya tiene canas. La población está envejeciendo, ¿sabes? Y si no hacemos algo, no empezamos a crear esa conciencia desde los chavos o desde la gente que no es tan chava, ¿no? Y que ya le empezó con este tema, híjole, vamos a tener una grave situación. Las estadísticas, pues yo no quisiera decir estadísticas negativas, pero pues sí hay estadísticas horrorosas de donde 8 de cada 10 personas que lleguen a la vejez van a vivir en pobreza o van a depender de la familia. Y la verdad, qué miedo, porque como decías, qué feo trasladar. Tú estás viviendo tus mejores años exitosamente, trabajando con gran ahínco, y llegar a esa época del retiro y que no los vayas a disfrutar y que te dependas del hijo. Y lo malo es que tienes que ver si, el hijo va a ser bueno o malo y me va a ayudar. La bronca es, y si el hijo va a poder, porque los sueldos casi en tendencia han ido disminuyendo. Entonces, creo que es una carga. Yo siempre tengo pláticas con gente, con clientes y demás, y en empresas donde les llamamos tu futuro, tu responsabilidad. Yo creo que esa es la gran moraleja de esto. No podemos pasarnos en que el gobierno me lo va a resolver o que el patrón me lo va a resolver. Porque al imponer una carga tan grande en el patrón, lo que se observa, por desgracia, es un efecto en que muchas empresas han tratado de desviar ese impacto y lo que hacen es que a veces, por ejemplo, dan de alta a los trabajadores con muy bajo sueldo. O que pasa también, no sé si está pasando ya, muchas veces también tienen muchos temporeros o personas que son subcontratados solamente para no tenerlos fijos como nómina. O sea, es un problema también por ese lado. Sí, y fíjate, lo peor de todo es que el nuevo sistema nos obliga a todas las personas que cotizamos en él en 1,250 semanas de cotización para tener derecho a una pensión. Entonces son muchísimo tiempo, son más de 24 años, me atrevo a decir. Y aquí son 30. O sea, y quien pueda trabajar ininterrumpidamente cotizando 30 años, pues está como difícil, ¿no? Entonces, pues bueno, se les invita a los clientes a ahorrar. En mi compañía lo que tratamos de ofrecerle a los clientes son alternativas más allá de lo que es la Afore. ¿Por qué? Porque como tú sabes, a veces la Afore pues ha tenido un rendimiento, si acaso por arriba de la inflación, no es que sea malo, ha sido rendimientos del 5 al 6%, pero no... Perdón, no te escuché, ¿de 5%? 5 o 6%, 5 puntos y algo en promedio. ¿Por encima de la inflación o...? No, bien brincos diéramos, ¿no? Ya con nominal, ¿no? Entonces, ¿Pero eso 5% en peso mexicano o en dólares? No, en pesos. En pesos, no, pero eso... Es muy poquito. Y bueno, no funciona. Yo creo que simplemente es contemplar otras opciones, saber y acercarse. La gente, el tema aquí es que a veces no se informa, no se acerca, y la información con los expertos, con los agentes de seguros, no tiene costo. Y a veces podemos hacer cosas maravillosas cuando los clientes tienen 30, 20, incluso hasta 40 años, que todavía les faltan 15 o 20 años por delante. Se puede hacer grandes cosas. Sí. Se puede revertir la historia maravillosamente y pues la gente debería informarse más, ¿no? Y eso es lo que hacemos. Todos los días, más que eso, nos sentamos con gente que nos dé la oportunidad de escuchar este mensaje y de que podamos hacer algo por sus vidas, ¿no? Yo soy convencida de que esto ayuda y suma y pues ahí está el tema, ¿no? Que creo que es parecido como está allá.
Sí, muy parecido. Aquí de verdad que no estoy claro en cuál es el porcentaje total por donde vamos porque se definió a hacerlo escalonado, el ahorro que se hace mensualmente de los salarios y una parte lo pone el empleador, otra parte lo pone el empleado. Es obligatorio, es por ley, toda la persona que sea asalariado, que sea empleado, tiene que cotizar obligatoriamente, El lo gobierno cual no da nada, ¿verdad? el gobierno actualmente no aporta nada realmente, no, solamente es regulador como tal. Creo que rondamos el 10%, pero como yo digo muchas veces, tú sabes que para mí es una regla de oro que yo odio, que escucho mucho por ahí hablando de que ahorra el 10%. Yo digo, es que no da, No lo da. siento, pero no da, No, no no es da. suficiente. Y suena, y muchas veces la gente se sorprende y dice, pero este está loco, ¿y qué crea él con cómo yo voy a lograr ahorrar más y demás? Óyeme, se puede. Lo primero que tienes que entender es que no da. Eso es lo primero que tienes que estar claro. No te va a dar, ¿eh? No te va a dar. Un 10% no va a ser suficiente para crear patrimonio sostenible en el tiempo que te sirva para algo a futuro. El número que yo siempre tengo, que le digo a las personas, porque es que estadísticamente y matemáticamente es el que más o menos te da, es un 20%. Ahora, yo le digo a la gente, óyeme, yo te entiendo perfectamente que si estás ahorrando un 10 ahora, llevarte un 20 te va a sonar una locura y es muy fuerte para ti. O que si no estás ahorrando, llegar a un 20 tú vas a decir, pero ¿y cómo diantres? Yo le digo, oye, Pero tranquilo. empieza El ya, ¿no? asunto, exactamente, el asunto es ir poco a poco. Comienza con un 1%, comienza con 500 pesos, comienza con 100 pesos, con lo que tú quieras, pero comienza. Así Crea la es. disciplina, mételo en tu presupuesto, haz lo que sea una rutina. Págate primero, ponlo como una partida en tu presupuesto y eso págate primero, sepáralo en el ahorro y luego resuelve con lo que te queda. Vas a ver que te vas a comenzar a ajustar con eso. Y comienza a aprovechar cada vez que tienes un ingreso extra, cada vez que tienes un aumento de salario, cada vez que Muy tienes bueno. un cambio de posición, una promoción, un cambio de trabajo, que muchas veces como tenemos cambio de trabajo podemos tener un incremento de 15, 20%, porque ¿por qué me voy a mover a otra empresa solamente por un 5%? No, muchas veces estamos buscando ese incremento. Entonces, ¿por qué tú no aprovechas ese tipo de incremento? Y dices, ok, yo entiendo que tú necesitas integrar parte de ese ingreso a tu carga diaria para ir un poquito más holgado, pero ¿qué tal si tú pones la mitad y pones la otra mitad para el ahorro? Si aumentaste un 10%, por ejemplo, ¿qué tal si tú pones ahora, en vez de ese 1% que llevabas, le pones 5, ya vas en 6? E integras entonces a la otra parte de tu gasto regular ese otro 5. Y así vas llegando y vas a ver que en unos años vas a estar en ese 20%. Entonces aquí pasa más o menos lo mismo. Tenemos una tasa de reemplazo que, si no estoy mal, hay una calculadora en la Superintendencia de Valores de nuestro país, que si no estoy mal te está rondando que la tasa de reemplazo es más o menos un 40%. Que es Para un que poco tenga la más de lo que gente, acá tenemos, que es el sí, 25-30. uf, bueno, que con un 5% de retorno no digo yo. Bien, bien van. Entonces, sí, aquí para que la gente entienda, la tasa de reemplazo es lo siguiente. Si yo gano, para hacer números redondos, si yo gano 100,000 pesos, cuando yo me retire, yo voy a tener 40,000 pesos, es lo que me van a pagar, un 40%. O sea, si yo tenía ingresos y estaba cotizando en base a 100,000 pesos, pues entonces me van a reemplazar con 40,000 pesos. Es lo que voy a tener como pago ya de vejez y de retiro en ese momento. O sea que puedes solamente imaginarte lo que es mantener tu estilo de vida o tus gastos con solamente 40,000 pesos. Así Entonces, es. aclarando algo, Y porque a mí también aparte, no me... perdón si te Ajá, interrumpo, digo, y aparte para sí, concientizarlos, a veces uno cree que los gastos van a disminuir en la vejez y a veces ujú, no es así. O sea, hay grandes estadísticas que sí, precisamente, vamos a pensar, el 26% de las personas que tengan 60 años van a enfrentar una enfermedad o una discapacidad. Y entonces eso sí. se va a tener que sumar a ese presupuesto. Y hay Ujú. muchas cosas que incrementan en la vejez, hasta el seguro de gastos médicos incrementa. Entonces te Sobre tienes que todo eso, o sea, es uno preparar de diferente. las mayores cargas, aparte del seguro como Sí, tal, es de prepararse. salud. Y a veces no se trata de espantarte. Digo, yo trato, me esfuerzo de no decir tantas estadísticas negativas. Digo, no las miento, tú lo sabes. Pero Claro. mi intención es que seamos más que de conciencia. Ahora, te voy a ser sincera. Aquí en México, en especial en Cancún, que es un país, bueno, en general mi ciudad muy turística, como sabrás, ¿no? Es muy Ujú. común ver a los canadienses, americanos, europeos, venir a Cancún ya retirados a disfrutar de las playas, pasarse la bomba y todo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen una vida de ahorro atrás de ello, porque sus sistemas de pensiones fueron diferentes, sus portafolios, lo que tú Sí, quieras.
Y qué triste a veces sentarme con gente de mi país, que somos dueños de este paraíso y que me digan, no, yo cuando les digo las estadísticas, me dicen, no, yo voy a seguir trabajando. Y yo, ok, pero una cosa es que quieras y otra cosa es que puedas. Claro. Entonces tenemos que ser muy conscientes de eso y sobre todo empezar a educar a las siguientes generaciones, porque definitivamente a ellos no les va a alcanzar. O sea, ahí sí, de veras qué miedo, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es la idea, ¿no? Sí, no, pero así es. Mira, tengo por aquí, se me perdió el nombre de la persona, creo que Diana, creo que decía por ahí, preguntaba de la ventaja de tener una cuenta de jubilación en una aseguradora sin tener que ver con el plan de pensiones. Entiendo que es aparte del plan de pensiones. Y ahí quizá quería aprovechar esa pregunta para enlazar con lo que usted está diciendo. Como decíamos, o sea, las AFP, los AFORES, los sistemas de pensiones como tal, qué bueno que existen. Si eres asalariado y te puedes beneficiar de eso, tu empleador, veámoslo así, de la parte de la ventaja, tu empleador está obligado a poner una parte. Entonces te estás beneficiando de eso que está ahí. Es dinero prácticamente gratis que te están invirtiendo por ti. O sea, qué buenísimo, qué bueno. Ahora, esas son, digamos, las ventajas. Qué bueno que existe. Ahora, las desventajas, como tú decías, es el punto de yo no tener el control, de yo tener que esperar unas cantidades limitantes para poder acceder a ese dinero, de no poder acceder, o no sé cómo será en México, pero aquí no podemos acceder completamente al capital, sino que se nos va a pagar una renta. Hay que cumplir con unos requisitos y demás. O sea que hay una cantidad de cosas que pegan ahí. Y también para mí uno de los mayores problemas es que eso se te va a pagar en la moneda local de tu país. Entonces estás expuesto a lo que es la inflación y la devaluación de ese país. Entonces ahí son los riesgos de por qué, digamos, tú deberías sí o sí tener un plan acompañando eso que está ahí al lado, un plan para tú ir armando esa creación de patrimonio por tu cuenta. Y dentro de eso, entonces, ya hablamos quizá ahora de lo que son esas opciones que pudiéramos tener. Y me gustaría tocar, porque mucha gente, como decía, ya invierte localmente. Lo primero que comienza a pensar, como tú decías, es, bueno, como opción, si es muy arriesgado, lo primero que va a decir es, sí, voy a invertir en la bolsa localmente. Y lo primero que piensa, como decía tú, es en los CTS en México, también llamados los certificados de depósitos acá, o lo que son los bonos, por ejemplo, del gobierno, quizá ni siquiera corporativo. ¿Por qué? Porque la gente siente la seguridad y dice, no, es que está asegurado, oyen el nombre, se llama renta fija. O sea que yo voy a tener eso garantizado. Y hay muchos mitos de no entender cómo funciona ese producto correctamente. Y aunque sí es seguro, para mí el mayor problema que tiene es el siguiente. Es el de lo que tú piensas que puede ser muy seguro, quizá a largo plazo no lo es, porque la inflación y la devaluación te puede perfectamente comer todo el retorno que tú entiendes que puede tener con ese producto. Y es lo que muchas veces pasa con los bonos. Si tú estás invirtiendo en Estados Unidos, solamente inviertes en bonos, no vas a llegar a ningún lado. No vas a llegar a ningún lado cuando es creación de patrimonio, estoy hablando. Estoy hablando de dinero que yo voy a utilizar en mínimo 5 años y que luego de ahí tiene que durarme 20, 30, 40 años, todo el dinero, el tiempo que yo pueda pues necesitar de ahí en adelante. Entonces, en largos periodos de tiempo, los bonos, que es lo más seguro, al final podría ser lo más riesgoso que tú puedes colocar en el tiempo, porque el retorno no va a ser suficiente. Entonces ahí viene la necesidad de diversificar y de tener otro tipo de productos. Y ahí me gustaría entrar en un poco lo que yo siempre también comento de el riesgo también de solamente invertir en tu país, que no es que no lo hagas, no es que no inicies ahí, tienes que tener dinero localmente, tienes que tener tu fondo de emergencia, tienes que invertir localmente, pero para creación de patrimonio eso solo no va a funcionar en el tiempo. Estás expuesto a los riesgos de la economía, a los riesgos de la inflación, al riesgo de la devaluación de esa moneda en ese país, pero más allá también estás expuesto a los riesgos de esa economía ahí dentro, como, por ejemplo, lamentable caso que siempre tengo que comentar, pero lo que nos pasa a los hermanos venezolanos, por ejemplo, donde tú te das cuenta de que un problema político se convierte en un problema social y luego termina siendo un problema económico, y todo lo que está ahí dentro, todos los bienes que están ahí dentro, se ven afectados. O sea, tu vivienda, tu carro, tus bonos, todo lo que tienes que estar dentro de ese país está afectado por esa crisis. Tenemos también problemas de hiperinflación, como está sufriendo actualmente Argentina también, por ejemplo, varios años de superinflación. Y economías como la de Estados Unidos incluso ha tenido por 10 años crisis donde tú hubieras estado invirtiendo y hubieras estado en negativo. Entonces eso te dice, a la gente le da dos cosas, cuando yo le digo ese tipo de cosas, dice, wow, ¿y dónde me meto? O sea, porque tú me estás diciendo que todo está mal.
¿Dónde puedo hacerlo? Entonces todo es riesgoso. All No, country. lo que yo quiero dejarte dicho con esto es lo siguiente. No puedes estar invertido en un solo país. No es que no inviertas en tu país, es que no inviertan en un solo país, en ninguno, En ni siquiera en todos. Estados Unidos. Tienes que tener una diversificación completa, portafolio completo, bien diversificado, de todo el mundo, de países emergentes, países desarrollados, Estados Unidos. En emergentes estamos todos metidos ahí. Está República Dominicana, está también México. México, todos los otros que estamos metidos ahí. Entonces, la gente oye eso y dice, pero eso suena como para millonarios. Y ahí me gustaría que tú hablaras, por ejemplo, de algunos productos que incluso a través incluso de seguros, por ejemplo, tú puedes acceder a varios índices donde estás invirtiendo diversificadamente en otros países a través incluso de un seguro. O sea, para que tú veas lo amplio y lo sencillo que se ha vuelto todo, donde ni siquiera tienes que acceder a través de un puesto de bolsa, sino que incluso hay productos empaquetados en seguros que te permiten invertir a través de esos índices por ahí. Cuéntanos, por ejemplo, qué tienen ustedes por allá con eso. Pues mira, pues la verdad, el área de seguros tiene mucho, mucho por ofrecer y hay N cantidad. De hecho, nada más en el despacho nosotros manejamos 21 aseguradoras, para que te des una idea, y hay cientos de aseguradoras en México, gracias a Dios, ¿no? Que el sector asegurador es fuerte y tiene todas las opciones para que tú puedas ahorrar. Puede ser desde la alternativa más conservadora, a lo mejor algo más dinámico y como bien dices, ¿no? Puedes diversificar tu patrimonio. Lo bonito de muchos seguros que, repito, el tema del retiro es un tema que nos ocupa a todos o nos debería ocupar a todos. Entonces, cuando tú tienes un seguro de retiro, de entrada es un instrumento financiero que te va a facilitar el automatizar tu ahorro. Te va a permitir que tú todos los meses puedas ir depositando no grandes cantidades, que eso es lo maravilloso y que lo que la gente a veces no entiende o no pregunta, que no tienes que empezar con mucho, que te puedo decir que puedes empezar desde $50 para que más o menos lo traduzcas fácilmente, que es Ya se una imagina. cantidad bastante accesible, ¿no? Y, Claro. y puedes poder ahorrar en diferentes alternativas, ¿no? Desde que puede ser también un bono, un CETES, un tesobonos. La ventaja de México es que sí nos permiten bonos tanto de nuestro país como fuera del país, o sea, Europa, México, etcétera, ¿no? Y también puedes acceder a los índices bursátiles. Mucho de lo que nosotros hacemos en el despacho es orientar a los clientes a animarse a invertir en portafolios más dinámicos, diría yo moderados, que pueden ser más o menos como lo que tú decías, ¿no? Invertir en la economía de Estados Unidos, por ejemplo, que no es una mala opción porque tú sabes que es el índice de todos los índices, que ha tenido una respuesta histórica maravillosa, ¿no? Yo creo que todos Sí. invirtiendo en el SP500 una parte de nuestro dinero nos puede ir muy, muy bien en el largo plazo, ¿no? Entonces, Sí, un y producto, todo está en que tú combines, o sea, que no de repente digas todo mi dinero ahí dentro. O sea, claro, así tiene que es. formar parte de tu portafolio, pero si combinas, claro que te puede ir fantástico. Sí, claro. O sea, puedes poner una parte en bonos, una parte en acciones, ¿no? Pero digo, por ejemplo, por agarrar solo uno, y lo pongo en ejemplo, me gusta poner el ejemplo del S&P 500, porque tú sabes que ya en un solo índice tienes un grado de diversificación de 500 compañías. Ujú. Pero incluso podemos ir más allá. Las aseguradoras, o hay algunas aseguradoras que ofrecen ETFs de All Country, ¿no? De All Country World, por ejemplo, que literal Claro. es lo que tú dices, ¿no? O sea, ya que tú formas la decisión de ahorrar y empiezas a formar un patrimonio, pues no es porque sea fancy, no es porque sea de lujo, no, es una necesidad, porque nadie que está aquí conectado yo creo que es narco. Entonces a todos nos Ujú. cuesta muchísimo conseguir nuestro dinero. Trabajar y Entonces conseguir es el dinero, nuestra claro. obligación hacer que ese dinero crezca a través del tiempo y no pierda valor. Entonces, Ujú. cuando tú diversificas en invertir en un ETF, a lo mejor que incluya a todo el país, a todo el mundo, perdón, pues realmente estás cubriéndote. Más que Ujú. arriesgándote, estás cubriéndote. Porque Sí, no es posible que, o sea, a todos les vaya mal. Es como que, bueno, hay casos especiales, pero no. Generalmente en el largo plazo, pues siempre una alternativa globalizada siempre va a ser muy buena, ¿no? O una sí. alternativa como invertir
en la economía de Estados Unidos es muy bueno. Y lo más padre es, lo puedo hacer sencillamente ahorrando, te digo, 50, 100 dólares al mes o la cantidad que el cliente quiera. Y eso da un grado de accesibilidad muy grande. O sea, estamos viviendo una era en que el invertir ya no es para millonarios. Exactamente. Ya no lo es. Y simplemente lo que tienes es que informarte. Y yo se lo digo a mis clientes, se vale no saber. Lo que no se vale es, si pones a tu familia en primer lugar, es quedarte en el no saber. Entonces, repito, siempre es bueno diversificar. Y pues lo importante es estar informados. Toda la gente que se conectó, yo le agradezco enormemente que nos hayan escuchado y que si quieren o están interesados en conocer un poquito más de esta filosofía de crear patrimonio, de ver cómo tener una vida más relajada, pues vamos, que se acerquen. Pero pues te digo, hay muchas cosas que se pueden platicar. Yo creo que sí, esto da para más. El chisme está muy bueno. Entonces yo encantada de sentarme a platicar contigo, ya sabes, siempre, porque te considero un maestro para mí. Ay, Dios mío, gracias. Y pues yo encantada de platicarte. Y además, como dices, nuestros países tienen bastantes similitudes, por lo visto. Nos damos cuenta que nuestros problemas no solo son nuestros problemas. Sí, por eso quise que tú participaras acá, porque yo entiendo que muchas veces la gente entiende que los problemas financieros, los problemas son muy dependientes de la economía donde tú estás. Somos un país pequeño, tenemos estos problemas y demás, esto y aquello. Óyeme, esto está en todas las partes del mundo y se dan los mismos problemas que tenemos nosotros como inversionistas y como personas que están alrededor de todo el mundo. Eso es así. Hilda, muchísimas gracias por tu tiempo, que se repita. Ya haremos entonces otra sesión de chisme por acá de esto. Espero que la gente pues le haya gustado y que haya disfrutado y que por lo menos haya sacado algo. Si sacaron una sola cosa provechosa de aquí, pues nos sentimos felices. Con un solo consejito que hayan sacado o una idea, pues estamos felices con eso. Es la intención. Pues muchas gracias, Ramón. Nos vemos pronto, amigo. Excelente, gracias. Saludos. Igual. Que pase buena noche. Bien, y esta fue nuestra interesante conversación con Hilda. Espero que la hayas disfrutado y con esto concluimos este primer episodio de la segunda temporada. Y ya a este punto quiero recordarte que puedes escucharnos regularmente en tu plataforma de podcast favorita, como puede ser iTunes, Apple Podcasts, Spotify, etc. O a través de nuestra página yopuedoinvertir.com, donde también vas a encontrar mucho más contenido y otros recursos. Te espero en el próximo episodio. Bye bye.